Bienvenidos, soy Bastián Ete y esto es Interpretando la Historia. Por la mayoría de su historia, Suecia no estaba involucrada en los asuntos de Europa continental. Sin embargo, tras enviar un ejército, demostraron ser una gran potencia europea. La guerra dentro del Sacro Imperio Romano entre los irreconciliables divididos campamentos de católicos y jesuitas en un lado y los luteranos, calvinistas, protestantes en el otro, se había desatado por 12 años. Como el rey Gustav II Adolf de Suecia desembarcaba con 16.000 hombres en las costas de Pomerania en el verano de 1630. Parecía que la guerra estaba llegando a su conclusión. Las fuerzas imperiales del emperador Habsburgo y la Liga Católica habían obtenido victoria tras victoria sobre la rebelión protestante e incluso derrotaron una intervención danesa. Gustav Adolf planeaba triunfar donde los daneses fracasaron, eligiendo intervenir en el lado de los protestantes y prolongar la guerra. Verán, la guerra entre católicos y protestantes era mucho más sobre políticas e influencia que una guerra sobre religión. Y la última cosa que el ambicioso, emergente imperio sueco quería era interferencia católica en su esfera de influencia. Así que el rey decidió intervenir con los protestantes. Aún así, el sobre todo éxito de su aventura estaba atado a la cooperación con los caballeros y duques protestantes alemanes. Esa aristocracia, sin embargo, miraba al comienzo al ejército de Gustav Adolf no como un salvador o incluso un aliado, en cambio como un invasor extranjero y aún otro jugador en este caótico tablero de ajedrez que después sería conocido como la Guerra de los 30 años. Por ahora, un ejército de 16.000 hombres que rápidamente reforzaba sus filas con ambos mercenarios extranjeros y alemanes. Era tan peligroso para ellos como las fuerzas católicas. Los números suecos eran desconocidos y muchos los vieron como alguna clase de semi-barbáricos salvajes, quienes solo saltaron de la Edad Media en la modernidad. Uno de los alemanes que abiertamente se alió con el rey sueco era un hombre llamado Christian Wilhelm, desposeído alcalde de la ciudad de Magdeburg, quien luchó su camino de vuelta al poder y declaró su apoyo por los suecos. Bueno, los comandantes de la Liga Católica, el conde Tilly y su mariscal de campo, el conde de Pappenheim, no iban a simplemente ignorar eso, y sus fuerzas avanzaron a Magdeburg y establecieron su asedio. Pero mientras Magdeburg esperaba por ayuda sueca, Gustav Adolf no estaba disponible para proveerla, debido a la vacilación de los duques y caballeros de Sajonia y Brandenburgo en unírseles. Así que Magdeburg eventualmente cae el 10 de mayo de 1631 y la caída de esa ciudad fue tal vez el más terrible evento en la guerra de los 30 años y ciertamente la peor masacre de civiles. Violaciones, expoliaciones y asesinatos estaban a la orden del día y más de 20.000 habitantes fueron puestos a la espada en una ira de borrachera. Este brutal saqueo fue lo que finalmente empujó a los duques protestantes del norte en apoyar al rey sueco. Gustav Adolf cruzó el río Elba y se movió al sur, en Sajonia, para reunir a su ejército de ahora 23.000 hombres con unos adicionales 16.000 sajones. El conde de Tilly, con sus 39.000 hombres, marcharon hacia el norte para enfrentarles. Las amplias llanuras cerca de la villa de Breitenfeld fue donde Tilly eligió tener el combate. Él ordenó su infantería en 17 cuadros
tradicionales de moda española, donde los mosqueteros estaban protegidos por una gran fuerza de piqueros. Sus 27 cañones fueron colocados en una colina cerca del centro. Los elite y fuertemente armados coraceros del conde de Pappenheim se formarían a la izquierda, mientras la derecha era dirigida por el duque de Fürstenberg, sus 3.000 caballerías pesadas y 900 hacheros montados. En la nublosa mañana del 17 de septiembre de 1631, los suecos y los sajones entraron al campo de batalla y fueron inmediatamente bombardeados. Gustav Adolf había colocado a sus hombres en líneas conocidas como brigadas suecas, una nueva táctica propia con 6 rangos de mosqueteros protegidos por bloques de piqueros. Así que, mientras confiaban en el poder del concentrado fuego de mosquete, él podía tener más hombres en reserva y permitirle a su ejército ser más flexible. Le ordenó a los sajones mantener su izquierda y su propia caballería mantendría la derecha. A mediodía, la artillería sueca estaban finalmente disparando de vuelta. Con 68 cañones, los suecos no solo doblaban en cantidad de artillería, pero sus cañoneros estaban mejor entrenados. Los artilleros suecos podían disparar 3 veces más rápido que sus oponentes. Un duelo de artillería de 2 horas mostró la superior artillería sueca pasarle cuenta a las muy compactas formaciones imperiales. Las bajas eran altas a medida que los cañones de 24 libras irrumpían en los rangos, pero los sajones en la izquierda sueca, quienes también luchaban en formaciones muy compactas, sufrían bajo el intenso bombardeo. A las 2 de la tarde, Pappenheim en la izquierda imperial había tenido suficiente de esperar. En contra de las órdenes de Tilly, ordenó a sus coraceros de avanzar y cargar contra la infantería sueca. Los coraceros eran las mejores tropas en el ejército imperial, fuertemente armados de pies a cabeza, quienes cabalgarían en una formación cerrada y una vez cerca de su enemigo dispararían sus pistolas y cargarían con espadas en mano en los desordenados rangos. Eso al menos era la teoría, pero la disciplina no era tan impuesta y se volvió típico de que en vez de cargar, los coraceros simplemente disparaban sus pistolas y entonces cabalgaban alrededor para dejar a los otros recibir sus disparos hasta que el enemigo era lo suficientemente débil para una carga segura. Este fue el caso en Breitenfeld, pero las brigadas suecas eran una contra natural a esto. A medida que los coraceros se acercaban, las formaciones suecas de pesado fuego de mosquetes concentraban su fuego en una letal salva, como todos los rangos disparaban simultáneamente. Cada vez que los coraceros se movían a dispararles, eran repelidos con una asesina pared de balas y repulsión. Al mismo tiempo, en el otro flanco, los ya sacudidos sajones fueron atacados por la caballería de Fürstenberg y los temerarios hacheros. La infantería sajona ofreció fiera resistencia inicialmente, pero eventualmente se quebró y huyó del campo de batalla, con los hombres de Fürstenberg persiguiéndoles. Tilly, que había prohibido a ambos de sus comandantes de liderar por cuenta propia, ahora veía su oportunidad de acabar a los suecos desde el flanco. Él ordenó a sus hombres avanzar, cambiando su ejército completo hacia el lado, pero sus compactas formaciones eran lentas y antes de que el ala derecha pudo aprovechar la brecha que los sajones habían dejado atrás, Gustav Adolf fue capaz de enviar su segunda línea para encontrarse con el avance imperial. Así que, mientras los suecos mantenían una fuerte ventaja táctica, los imperiales se estaban sobreextendiendo. El centro completo se había movido a la derecha para evitar aperturas en sus líneas, y el humo de las armas y el polvo de las marchas creó caos en el campo. Los católicos gritaban por Jesús María o Padre Tilly para identificarse a sí mismos en el melee.
El grito de batalla sueco era Gott mit uns, un viejo dicho que los caballeros teutones usaron en el Báltico y originalmente viene de tiempos tempranos cristianos. Pronto, Pappenheim fue forzado de detener el ataque. Sus coraceros habían recibido lo peor del enfrentamiento por lejos. Al ver a los hombres de Pappenheim sacudidos, Gustav Adolf ordenó un contraataque de su propia caballería. Sus jinetes avanzaron, inmediatamente ahuyentando a los coraceros, y entonces se volvió hacia el débil y expuesto flanco izquierdo del frente imperial. La batalla había dramáticamente cambiado en favor de los suecos. Ahora ellos eran los que flanqueaban a los imperiales, a medida que el ala derecha de los suecos avanzaba. La caballería de Fürstenberg se habían cansado a sí mismos en perseguir a la infantería sajona y saquear sus víveres, y ellos, en cambio, eran enfrentados por las reservas suecas y la caballería local sajona. La infantería de Tilly fue molida por el abrumador poder de fuego sueco. Sin caballería a temer, los suecos demostraron superioridad en batalla abierta, y a medida que los cañones de Tilly eran capturados por el movimiento envolvente sueco, la batalla se convirtió en un desastre para los imperiales. Tilly ordenó una retirada completa antes de ser completamente rodeado. Disciplina resistió por unos breves momentos, pero a medida que los suecos colocaron sus cañones en rango, la batalla estaba efectivamente terminada y los imperiales corrieron por las colinas. Gustav Adolf había perdido alrededor de 2.000 de sus hombres y otros 1.500 sajones, mientras 7.000 católicos e imperiales yacían muertos en el campo de batalla. Otros 6.000 fueron tomados prisioneros y fueron inmediatamente presionados en las filas suecas. Tilly mismo fue herido, pero fue capaz de escapar. Para los suecos, esto era una contundente victoria. Al día siguiente, la máquina de propaganda protestante estaba a máxima capacidad. Una gloriosa victoria, una retribución divina por Magdeburg. El León del Norte ha triunfado sobre el ego imperial. De hecho, los católicos habían sufrido su primera gran derrota desde el comienzo de la guerra, y los protestantes de toda Alemania estaban nuevamente alzándose en armas. La batalla de Breitenfeld no era solo una demostración de las superiores habilidades y tácticas del monarca sueco, también hizo a Gustav Adolf más impresionante y épico, casi como una figura bíblica como Joshua o un nuevo Alexander, quien ahora avanzaría hacia el sur, hacia Viena e incluso la mismísima Roma. La manía por Gustav Adolf reforzó el espíritu de las fortalezas protestantes y los hombres empezaron a estilizar sus barbas como el rey de Suecia. Pero saben, es una larga travesía hacia Viena. Aunque habían conseguido una espectacular victoria, sus enemigos estaban todo menos derrotados. 20.000 de los hombres del emperador se estaban formando en Silesia y Tilly estaba determinado a crear un nuevo ejército para vengar su derrota. Por el momento, los suecos fueron forzados de montar campamentos para el invierno y reunir más apoyo por las batallas aún por venir. La guerra, que parecía terminada hace unas semanas, había comenzado de nuevo y continuaría por otras 2 décadas más. Espero que el video les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle me gusta. Compártenos en tus redes sociales para que tus amigos aprendan algo nuevo de historia. Esto ha sido todo por esta semana. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.